El póker no es solo un juego de cartas. Es un torbellino de emociones, una danza de riesgos y, para algunos, una trampa seductora que promete gloria, pero puede arrebatarlo todo. En el brillo de las mesas de Las Vegas, donde las luces nunca se apagan, se forjan leyendas y se derrumban fortunas. Este video nos sumerge en las vidas de 8 titanes del póker, que con talento deslumbrante conquistaron millones, pero cuya ambición desmedida, decisiones impulsivas y demonios personales los llevaron al borde del abismo. El póker es un estilo de vida, una apuesta constante donde cada decisión puede ser un triunfo o un desastre. Para Ted Forrest, un maestro con 6 brazaletes de la WSOP, el juego era una aventura sin límites. Conocido por su audacia, Forrest no solo dominaba las mesas, sino que vivía al borde del riesgo. Su apuesta más famosa, como se puede observar, fue un desafío insólito: perder casi 23 kilos en pocos meses por una suma millonaria contra Mike Matusow. Con una disciplina feroz, Forrest se sometió a un régimen extremo, sacrificando su salud para ganar, según rumores, $2 millones. Pero la victoria fue agridulce. Afirmó que nunca recibió el pago completo y su cuerpo pagó un precio devastador. Este episodio marca el inicio de su espiral descendente. Forrest no se limitaba a las cartas. Sus deudas con casinos, como los $270,000 que confesó deber al Wynn en 2013, lo persiguieron implacablemente. A pesar de acuerdos para saldar la deuda, los registros judiciales muestran que nunca lo logró por completo. En 2015, el Casino Mirage lo demandó por $40,500 de un préstamo de $100,000, sumando otra carga a su frágil situación financiera. Incluso un cuarto puesto en el campeonato de 7-Card Stud de la WSOP, que le reportó $773,000, no fue suficiente. Los rumores sugieren que sus ganancias se desvanecieron rápidamente, tragadas por deudas y apuestas temerarias. La historia de Forrest es un reflejo del póker mismo, un juego donde la gloria es efímera y el riesgo omnipresente. En 2007, Jerry Yang emergió de la oscuridad para convertirse en una estrella. Un desconocido que ingresó al evento principal de la WSOP con un satélite de $200, Yang desafió las probabilidades y se llevó $8 millones. Su estilo calculado y su emotividad en la mesa, rezando en cada mano y agradeciendo tras cada victoria, lo convirtieron en un campeón carismático. Se puede apreciar su intensidad, mostrando cómo su fe y gratitud resonaron con los fanáticos. Yang prometió usar su fortuna para el bien, donando generosamente a organizaciones como Make-A-Wish y Ronald McDonald House. Pero su generosidad, aunque noble, fue su talón de Aquiles. Sin una planificación financiera sólida, Yang subestimó las obligaciones fiscales de su premio. Para 2013, el Lears embargó sus activos, incluido su preciado brazalete de la WSOP, para saldar una deuda fiscal de más de $570,000. Se muestra imágenes de su brazalete en subasta, un símbolo desgarrador de su caída. Yang admitió en entrevistas que el mal asesoramiento y su propia inexperiencia lo traicionaron. Intentó diversificarse con un restaurante, Pocket 8 Sushi and Grill, pero las deudas lo abrumaron. Su historia es un recordatorio de que incluso los mayores triunfos pueden desmoronarse sin disciplina. Jean Cloutier, una leyenda con 6 brazaletes de la WSOP y más de 10 millones en ganancias, personifica la paradoja del póker. Su habilidad en Omaha Limit, Pot Limit y 8 or Better lo convirtió en un ícono, pero su talón de Aquiles estaba fuera de las mesas. Aquí destaca su pasión por los dados, una adicción que lo llevaba a perder sus ganancias de póker en el casino apenas horas después de ganar. Cloutier, un exjugador de fútbol americano que encontró en el póker un nuevo propósito tras fracasos empresariales, no pudo resistir el canto de sirena del riesgo. En 2010, su brazalete de 2005 fue subastado por poco más de $4,000, un golpe devastador para su legado. Se muestra la incredulidad de los fanáticos ante esta noticia, subrayando cómo incluso los grandes pueden caer. Cloutier, a pesar de sus problemas, nunca perdió su respeto en la comunidad del póker. Sus libros de estrategia, llenos de consejos prácticos, han guiado a generaciones de jugadores.
Pero su historia, como la de Forrest y Young, es un eco de la advertencia. El póker premia el talento, pero castiga la imprudencia. Estos tres titanes, cada uno con su propio brillo, alcanzaron la cima solo para descubrir que la caída es mucho más rápida que el ascenso. Gavin Griffin, un prodigio que a los 22 años se convirtió en el jugador más joven en ganar un brazalete de la WSOP en 2004, parecía destinado a la grandeza. Su victoria en el evento de Pot Limit Hold'em de $3,000, seguida por la triple corona del póker, de WSOP, EPT Monte Carlo y WPT Borgata, lo colocó entre la élite con más de 5 millones en ganancias. Se exalta su meteórico ascenso, mostrando clips de sus jugadas magistrales. Pero la fama trajo presiones insostenibles. Griffin, seducido por un estilo de vida lujoso, dilapidó su fortuna con gastos excesivos y una mala gestión de su bankroll. Cuando las pérdidas se acumularon, Griffin tomó la dolorosa decisión de bajar a juegos de apuestas menores, un movimiento que, como él mismo admitió, requirió humildad. Hay una gran diferencia entre los grandes torneos y bajar de nivel, reflexionó. Su esfuerzo por reconstruir su bankroll, junto con sus artículos sobre gestión financiera, lo convirtieron en un ejemplo de redención. Esta historia resalta su honestidad, mostrando cómo Griffin transformó sus errores en lecciones para otros. El póker, con su promesa de riquezas y gloria, es un escenario donde los héroes nacen y caen con la misma rapidez. Para David Chino Rehm, el juego era una extensión de su carisma arrollador. Con más de $12 millones en ganancias, Rehm era una fuerza imparable en las mesas. Su séptimo lugar en el evento principal de la WSOP de 2008, que le reportó casi 2 millones, y su victoria en el PokerStars Caribbean Adventure de 2019, con 1.5 millones, lo consolidaron como un titán, siempre con jugadas audaces y su sonrisa confiada. Pero detrás de esa fachada, acechaban sombras que amenazaban con consumirlo. Rehm admitió haber quebrado al menos 5 veces en una semana tras grandes victorias, víctima de apuestas de alto riesgo en juegos fuera del póker y un estilo de vida caótico. Su amor por la adrenalina lo llevaba a casinos donde dilapidaba sus ganancias en apuestas temerarias, desde blackjack hasta apuestas deportivas. Se detalla cómo su lucha con el abuso de sustancias agravó sus problemas, sumiéndolo en una espiral de autodestrucción. En 2011, tras ganar el evento inaugural de la Epic Poker League, Rehm fue puesto en probation por deudas impagas a otros jugadores. Un escándalo que él se presenta con crudeza. La comunidad del póker, atónita, lo comparó con Stu Ungar, otra leyenda cuya vida fue marcada por excesos similares. Rehm, consciente de estas comparaciones, enfrentó un escrutinio público que pocos podrían soportar. Sin embargo, la historia de Rehm no termina en la derrota. En años recientes, ha trabajado incansablemente por redimirse. Además, en muchas entrevistas donde Rehm habla con franqueza sobre sus errores, comprometiéndose a pagar sus deudas y mantenerse alejado de hábitos destructivos. Ha reaparecido en torneos, jugando con una disciplina renovada, y algunos informes sugieren que ha saldado deudas significativas con colegas. Su esfuerzo por reconstruir su reputación es una chispa de esperanza. Rehm, con su talento innato, podría escribir un nuevo capítulo, uno donde su destreza en las mesas finalmente eclipse las sombras de su pasado. Su historia es un recordatorio de que, en el póker, la redención es posible, pero requiere un coraje mayor que cualquier bluff. Stu Ungar, conocido como The Kid, es quizás la figura más trágica del póker. Con 3 victorias en el evento principal de la WSOP, 1980, 1981 y 1997. Su genialidad era indiscutible. Su era estilo agresivo, mostrando cómo leía a sus rivales con una precisión casi sobrenatural. Ungar no jugaba al póker, lo vivía. Cada mano era una obra de arte, cada decisión un destello de su mente prodigiosa. Pero su adicción a la cocaína lo consumió. También, Ungar dilapidó millones en drogas, apuestas deportivas y un estilo de vida extravagante que incluía llevar fajos de billetes y apostar sumas astronómicas en eventos deportivos.
En 1997, tras ganar su tercer título del evento principal, Ungar estaba quebrado meses después, habiendo pedido prestado para entrar al torneo. Sus amigos, desesperados por ayudarlo, lo veían desaparecer en maratones de drogas que lo dejaban irreconocible. Este periodo se presenta con solemnidad, mostrando imágenes de un Ungar demacrado, una sombra del joven prodigio que una vez dominó Las Vegas. Su muerte en 1998, solo en un motel barato de Las Vegas, se muestra también como una advertencia. Ungar, sin un centavo a su nombre, fue encontrado sin vida, víctima de una sobredosis. Su historia es un recordatorio brutal de cómo los demonios personales pueden apagar incluso la luz más brillante. La tragedia de Ungar trasciende el póker. Era un hombre que, según quienes lo conocieron, tenía un corazón generoso, pero una incapacidad para controlarse. En sus mejores días, regalaba dinero a amigos y desconocidos. En sus peores, se perdía en un abismo de adicción. Además de las anécdotas de jugadores que lo vieron en acción, describiéndolo como un genio incomprendido. Su legado, sin embargo, es doble. Por un lado, es recordado como uno de los mejores jugadores de la historia. Por otro, como una advertencia de lo que sucede cuando el talento no se acompaña de disciplina. Ungar no solo perdió su fortuna, perdió su vida, dejando tras de sí un vacío que aún resuena en la comunidad del póker. Gus Hansen, el gran danés, era un torbellino de audacia. Con 3 títulos de la World Poker Tour y millones en ganancias, su estilo hiperagresivo lo convirtió en una estrella. Con sus jugadas temerarias, como bluffs masivos que dejaban a sus rivales atónitos. Hansen no seguía las reglas convencionales del póker. Confiaba en su instinto, aplicando una presión implacable que desarmaba a sus oponentes. En la cima de su carrera, era una celebridad, incluido en el Willow Petit Walk of Fame en 2004, y seguido por fanáticos que sintonizaban solo para ver qué locura haría a continuación. Pero esa misma audacia lo llevó a una caída espectacular. Entre 2009 y 2014, Hansen perdió más de $20 millones en partidas online de Full Tilt Poker, según High Stakes DB, donde al observar los gráficos de sus swings parecen montañas rusas financieras. Hansen, siempre sonriente, insistía en que el póker es un juego a largo plazo, pero sus derrotas lo convirtieron en un símbolo de los peligros de la volatilidad. Sus partidas de cash games de altas apuestas, con ciegas que harían temblar a cualquiera, eran un campo minado donde su estilo temerario lo traicionó. Incluso cuando otros jugadores comenzaron a adoptar enfoques más conservadores, Hansen seguía apostando todo, incapaz de frenar su sed de riesgo. A pesar de sus pérdidas, Hansen nunca perdió su encanto, porque con su característico optimismo, en sus entrevistas habla de sus altibajos como parte del juego. El póker es una maratón, no un sprint, decía, aunque para muchos, sus pérdidas eran demasiado grandes para ignorarlas. Hoy Hansen se ha alejado de los reflectores, apareciendo ocasionalmente en partidas privadas de alto riesgo. Su legado es complejo. Es tanto un innovador que revolucionó el póker como un recordatorio de que incluso los más valientes pueden ser víctimas de su propia audacia. Hansen vivió el póker como una aventura sin frenos, pero a veces el precio de esa libertad es más alto de lo que cualquiera puede pagar. Jamie Gold, un agente de Hollywood que en 2006 ganó $12 millones en el evento principal de la WSOP, fue una anomalía en el mundo del póker. Su estilo parlanchín y sus juegos psicológicos desarmaron a sus rivales. Gold no era un grinder, era un showman que usaba su carisma para convencer a los jugadores de abandonar manos fuertes. Su victoria, la más grande en la historia de la WSOP, lo catapultó a la fama en el apogeo del boom del póker, con millones de espectadores siguiendo cada mano, que con su energía, mostrando cómo hablaba sin parar, convirtiendo cada mesa en un escenario. Pero su triunfo estuvo empañado por la controversia. Poco después de su victoria, Bruce Crispin Laser, un amigo y socio, demandó a Gold, alegando que habían acordado dividir las ganancias a cambio de que Laser reclutara celebridades para el torneo. Cuando Gold se negó a cumplir, Laser llevó el caso a los tribunales, congelando la mitad de los $12 millones que incluye titulares de la época
que cuestionaban la legitimidad del triunfo de Gold. Aunque el caso se resolvió fuera de los tribunales, el daño a su reputación fue irreparable. Muchos en la comunidad del póker comenzaron a verlo como un afortunado, no como un verdadero maestro del juego. En los años siguientes, Gold intentó mantenerse relevante, pero nunca replicó su éxito de 2006. Sus apariciones eran esporádicas en torneos, donde su desempeño rara vez coincidía con las expectativas. También incursionó en proyectos empresariales relacionados con el póker, pero ninguno prosperó. Para muchos, Gold se convirtió en un símbolo de la fugacidad de la fama en el póker. Su historia es una advertencia sobre cómo una victoria monumental puede convertirse en una carga si no se maneja con cuidado. Gold sigue siendo el ganador del mayor premio en la historia de la WSOP, pero su nombre evoca más controversia que respeto. La caída de estos 4 jugadores, Reem, Ungar, Hansen y Gold, no es solo una cuestión de dinero perdido, es una lección sobre la fragilidad humana. El póker es un microcosmos de la vida, un lugar donde el talento puede elevarte a las alturas, pero donde los errores, ya sean adicciones, imprudencia o malas decisiones, pueden hundirte en el olvido. Reem y Hansen han mostrado que la redención es posible, aunque dolorosa. Ungar, trágicamente, no tuvo esa oportunidad. Gold, por su parte, parece atrapado en el eco de su único gran momento. Cada uno de ellos, a su manera, vivió el póker con una intensidad que los hizo inolvidables, pero también subraya una verdad inescapable. En el póker, las fichas no son solo dinero, son tiempo, esfuerzo y a veces la propia alma. Perderlas no es solo una derrota financiera, es un recordatorio de que incluso los más grandes pueden caer si no aprenden a jugar no solo contra sus rivales, sino contra sí mismos. La historia de estos jugadores nos deja con una pregunta. ¿Es el póker un juego de habilidad, de suerte o de supervivencia? Para Reem, Ungar, Hansen y Gold, la respuesta parece ser todas a la vez, y el costo de aprenderlo fue más alto de lo que jamás imaginaron. El póker es un espejo de la vida. Premia la audacia, pero castiga la imprudencia. Ted Forrest, Jerry Yang, TJ Cloutier, Gavin Griffin, David Reem, Stu Ungar, Gus Hansen y Jamie Gold son testimonios de esta verdad. Los 8 profesionales más tontos del póker que lo perdieron todo no solo cuenta sus historias, sino que nos invita a reflexionar sobre el costo de la ambición desmedida. Algunos, como Griffin y Reem, encontraron un camino hacia la redención. Otros, como Ungar, sucumbieron a sus demonios. Pero todos comparten una lección. En el póker, como en la vida, la verdadera victoria no está en las fichas que acumulas, sino en la sabiduría que te permite conservarlas.